El tema de hoy, hermanos, es los 144,000, la gran muchedumbre, los antiguos dignos y la humanidad. Hoy, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de esos cuatro grupos porque sí es muy importante entenderlos. Para poder comprender el plan de salvación, tenemos que entender quiénes son estos cuatro grupos. Los que son testigos de Jehová o han tenido asociación con ellos van a encontrar ciertas similitudes en lo que cree un testigo generalmente a lo que creemos nosotros. Les aviso de antemano, esta es la doctrina original de los estudiantes de la Biblia, que nosotros seguimos preservando y manteniendo. El hermano Russell enseñó realmente esto. Y no solo él, muchos cristianos que no eran estudiantes de la Biblia también lo enseñaron antes que él, con algunas variaciones, pero generalmente tenían este mismo conocimiento. Es importante también mencionar, hermanos, que hay algunos hermanos que son testigos de Jehová o extestigos y al salir van a refugiarse a ciertas religiones que son muy similares a los testigos de Jehová, principalmente en el tema de organización, no tanto en doctrina, pero sí por la organización religiosa. Algunos pues terminan yendo con la iglesia mormona, otros con la iglesia adventista. En ambas religiones se habla también de un plan de salvación. Sin embargo, el plan de salvación no es completo. No creo, yo ya los he estudiado los dos planes de salvación y no me parece que sean tan apegados al texto bíblico. De hecho, en el caso de los adventistas, hubo varias personas que cuestionaron esto y también fueron los que nos llenaron de mucha información a nosotros, mucha gente que llegó a detectar algunos errores dentro de la doctrina adventista. Esos hermanos fueron los que prácticamente le enseñaron muchas verdades al hermano Charles C. Russell y a su equipo, a todo lo que era la redacción antigua de la primera atalaya. Entonces, es muy importante entender esto, hermanos, porque si nosotros no cuestionamos lo que hemos aprendido, entonces no vamos a llegar muy lejos. Y algo muy importante no es acercarse a una organización religiosa o un sistema religioso similar al anterior para sentirse de nuevo en casa. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo, no a una organización. Les he comentado muchas veces, lo repito, hermanos, una religión, un sistema religioso, una organización religiosa no tiene el poder de salvarnos. Nosotros tenemos que acercarnos al único que nos puede dar la salvación y que nos puede guiar, y es el Señor Jesucristo, a nadie más. Entonces, en este video vamos a hablar sobre esto, que es un poco acerca del plan de salvación. Sin embargo, yo les pido que busquen en la videoteca de ese canal un video que subí hace algunos meses que se llama El Plan Divino de las Edades o El Plan de Salvación. Ahí podrán leer un poco más, o bueno, podrán oír más información acerca de cuál es el plan de Dios para el hombre. De hecho, lo podrán leer porque también viene la imagen, bueno, es un video con un PDF donde pueden seguir la lectura y los textos bíblicos citados. En este video, hermanos, nos vamos a centrar en estos cuatro grupos o clases. Los estudiantes de la Biblia generalmente los ubican como cuatro clases. Sin embargo, yo les llamaré en ese video grupos. Otro punto muy importante, hermanos, es tomar nota de que, bueno, esto es un resumen pero muy resumido de la información. Es un estudio muy amplio el tema de los 144,000, de la gran muchedumbre, de quiénes son los antiguos dignos y sobre la humanidad, pero tenemos que abarcarlo. Entonces, trataré de ser breve, pero no me voy a detener mucho en los textos bíblicos. Apunten los textos que voy citando y léanlos con más detenimiento en su estudio personal. Adicional a ello, en la caja de la descripción del video voy a poner links para que puedan descargar los estudios, porque son varios estudios. Los voy a dejar en español, los voy a traducir con Google Translator y los voy a dejar en PDF para que ustedes los puedan descargar y leer todavía más al respecto, ya más detenido y con más calma. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con el punto número 1. Vamos a hablar acerca de la humanidad. La humanidad tiene derecho a vivir en la tierra porque para eso fue creada la humanidad. Si vemos en el Génesis, en los primeros capítulos, hermanos, vamos a leer en los capítulos 1, 2, 3, probablemente todavía en el capítulo 4, cómo Jehová crea al hombre de la tierra, cómo crea a la mujer, como una ayuda idónea para el hombre, una ayuda pues necesaria o complementaria para Adán. Pero también vemos algo que les dice, háganse muchos, llenen la tierra y sojúzguenla. Si los seres humanos, en ese caso Adán y Eva, no hubieran pecado, habrían tenido una vida eterna, una vida humana perfecta en la tierra. Pero en la Biblia jamás escuchamos que si ellos hubieran sido buenos,
Jehová algún momento se los llevaría al cielo. No hay ninguna promesa de este tipo, pero sí entra la posibilidad de que si ellos hubieran sido perfectos, de hecho no es una posibilidad, eso es lo que dice la Biblia, si ellos hubieran sido perfectos y hubieran sido también obedientes y no hubieran caído en pecado, habrían vivido toda la eternidad con perfección humana en la tierra. Jehová creó la tierra para ser habitada, así nos lo dice igual los Salmos. La tierra fue creada para ser habitada. Esto lo pueden ver también en un video, hermanos, que voy a dejar también en la caja de la descripción del video, con más calma de, bueno, cuál es el propósito de la creación del hombre. Pero me voy a detener solo a decir en este video que el propósito del hombre era vivir sobre la tierra, llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, realmente ser como un secretario de Dios en la tierra y realmente ver que la tierra caminara en orden. Realmente cuidar de la naturaleza, cuidar de todo lo que es la tierra, y realmente Dios nos había dado la oportunidad de señorear o gobernar sobre ella. Entonces ese es el propósito del hombre. Y Jehová dice en Isaías, de mi boca, todo lo que sale de mi boca no regresará a mí, si no ha cumplido aquello por lo cual mandé esa palabra. O sea, la palabra de Dios se cumple. Jehová prometió eso y quería eso para el ser humano y se va a cumplir. El hombre cayó en pecado, hermanos. Entonces se necesitaba precisamente un rescate. Adán pecó y nosotros hemos heredado el pecado de Adán, como si fuera una deuda. ¿Cómo sabemos eso? ¿Y cómo sabemos que Adán va a resucitar? Que ya lo hemos tocado en otros videos. Porque la Biblia habla de una equivalencia. Muy bien, eso nos lo dice la carta a los Corintios. Estoy buscando el texto, hermanos. Bueno, ya encontré el texto, hermanos, es 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 a 22, que dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Eso nos lo dice la versión Reina Valera del 2009, de la versión, bueno, la revisión más bien de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, ¿qué dice ese texto, hermanos? Dice, la muerte entró por un hombre, pero la vida entra, o la resurrección entra también por un hombre. Estamos hablando de Adán y de Jesús. Dice, así como en Adán todos mueren, o sea, no hay excepción, hermanos, todos por culpa de Adán morimos, todos, no hay ni una sola excepción. Y dice, así como en Adán todos, sin excepción, mueren, así en Cristo todos, y repito, todos, sin excepción, serán vivificados. Esto nos lo dice las Escrituras, hermanos, que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué? Adán pecó, entregó su vida a la muerte, al pecado, y nos heredó esto como si fuera una deuda impagable para nosotros, porque la Biblia dice que no hay ni una persona buena que pueda dar su vida en rescate por todos los demás. Ni siquiera podemos pagar nuestras propias vidas. Entonces, eso significa que si es impagable para nosotros la deuda es porque esa deuda es hereditaria. El Señor Jesucristo viene como hombre y sustituye o prácticamente paga el rescate por nosotros, o sea, paga el pecado de Adán. O sea, la deuda que adquirió Adán ya ha sido pagada, o sea, fue eliminada. Si Adán ya no tiene deuda, significa que él merece resucitar. Porque si él es perdonado, todos nosotros también somos perdonados. Pero si Adán no es perdonado, hermanos, tampoco nosotros. Porque nosotros no estamos muriendo por nuestros propios pecados. Estamos muriendo por el pecado de Adán. ¿Cómo lo sabemos? Jesús murió solamente una vez y dio el rescate por Adán. Si nosotros estuviéramos muriendo por nuestros propios pecados, necesitaríamos un rescate por cada uno de nosotros. Pero al ser uno el pecado original, el pecado que nos llevó a la muerte a todos, al pagar esa deuda, en automático todos sus hijos también tienen perdón, porque Adán ya adquirió ese perdón. Entonces, así como Adán pecó, pues bueno, él regresará a la vida. Muchos dirán que es un poco injusto, pero algo que tiene Adán, más bien que no tuvo Adán, que tenemos nosotros, es experiencia. Adán no conocía el pecado, Adán no sabía las consecuencias del pecado, nosotros ya las conocemos. Entonces Adán tiene una segunda oportunidad también gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Él es perdonado y toda su descendencia también es perdonada. Si Adán no es perdonado, tampoco nosotros. Entonces ahí viene un primer punto. Como dice la Escritura, hermanos, y ahí viene algo muy importante. Esto nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Generalmente las iglesias leen solamente el versículo 16, pero jamás leen el versículo número 17. Pero es muy importante que le pongamos atención.
Dice aquí en la versión Reina Valera de 1960. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jehová quiso salvar al mundo, quiso salvar a la humanidad, pero algo que tenemos que tener en mente es que los estudiantes de la Biblia no somos universalistas. O sea, esa doctrina enseña que Jehová ya salvó a todo el género humano, siendo bueno o malo. Simplemente lo salvó de la muerte con un propósito. En el mismo Evangelio de Juan capítulo ahora 5, en el versículo 28 y 29, dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, y otra vez dice aquí, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ni es condenación ni es juicio. La palabra correcta que utiliza aquí el Evangelio es crisis. Serán levantados para crisis. Aquí hay dos grupos, hermanos. Habla de los justos, que es importante que no perdamos de vista esa palabra, de los justos y de los injustos. Los justos, pues, son todos aquellos que ya han sido justificados por la sangre de Jesucristo en este tiempo. Los injustos son los que no han alcanzado precisamente esa gracia o esa bondad inmerecida de ser pues prácticamente salvos por la sangre de Cristo, porque no han tenido fe. Entonces, todos estos injustos, hermanos, es la humanidad que no ha creído. ¿Por qué? Aquí vamos a entrar ya un poco hacia quién es la iglesia, ¿no? La iglesia, hermanos, son humanos, pero ya renunciaron a ser humanos. Los cristianos son la excepción a la regla de vivir para siempre en la tierra, porque, por ejemplo, vemos en los Salmos, en especial en el Salmo número 37, vemos también en el Sermón de la Montaña del Señor Jesucristo, en el capítulo 5, ahí Jesús menciona muy claramente que habrá personas que van a vivir sobre la tierra. Él mismo lo dice. De hecho, estoy buscando el texto, hermanos. Dice aquí: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es Mateo 5:5. O sea, aquí habla Jesús de que los mansos, o sea, la gente tranquila, la gente realmente bondadosa, la gente piadosa, vivirá en la tierra, heredará la tierra. El Salmo 37 nos dice eso, que los justos vivirán sobre la tierra y encontrarán su deleite en paz o en la abundancia de paz. Entonces, ese salmo nos habla mucho sobre la parte terrenal. A los judíos, hermanos, que siguen siendo el pueblo del pacto, que ahorita, bueno, no están en una posición favorable con Dios, pero regresarán a ese favor en cuanto la iglesia quede completa. Pero ellos se les prometió primeramente la tierra. A los judíos se les prometió la tierra. O sea, vamos a ver mucho ese punto en el Antiguo Testamento, que los justos vivirán sobre la tierra. Jesús aquí vuelve a repetir esas palabras. Pero eso se les promete a los judíos, no a los cristianos. Entendamos eso. El Antiguo Testamento, la ley, fue escrita para los judíos. De hecho, así lo dice Pablo en la carta a los romanos. Dice, lo único que tienen los judíos es que ellos recibieron la ley. Por ellos vino la ley. O sea, a ellos se les prometió la tierra. Y también a la humanidad que va a vivir para siempre. ¿Por qué? Porque el hogar del hombre es la tierra. Ese es el plan de Dios. Por eso dice Isaías que la tierra no fue creada de balde, sino que fue creada para ser habitada. Entonces, el punto aquí es entender, la tierra va a ser habitada y va a haber una resurrección de la humanidad. Los judíos también van a resucitar, o sea, realmente va a resucitar la humanidad en general. Todos tendrán una segunda oportunidad. Pero esa oportunidad, hermanos, es para que comprendan la verdad, para que se les enseñe la verdad. Ahorita ninguna iglesia puede atreverse a decir tener la verdad absoluta. Nadie la tiene. Pero en el milenio, cuando ellos resuciten para el tiempo de juicio o el tiempo de crisis, es en el tiempo del milenio. El día del juicio realmente es el milenio. Son 1000 años. Un día es como 1000 años para Dios. El día de juicio es el reino milenario. En ese reino es donde se van a despertar la humanidad en general. La humanidad va a recibir la información que necesita y tendrá que tomar su decisión. Porque la Biblia, y hay que tomar en cuenta eso, la Biblia en el Apocalipsis dice que los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y de ellos se refiere de los justos que van a resucitar. Los justos son los que vienen a vida, así lo dice Juan. Los justos resucitarán para vida, pero los injustos para juicio. O sea, pues sí, puede ser crisis, un periodo de crisis o un juicio. O sea, en el juicio se les va a declarar qué es lo que se espera de ellos. Y si no cumplen casi a finales del milenio, lo que se necesita, sobre ellos sí tiene potestad la muerte segunda. Y los humanos que no acaten las órdenes y no hagan cambios,
entonces se enfrentarán la muerte segunda, la muerte de la cual ya no hay regreso, ya no va a haber otro sacrificio para esas personas, y lo único que les queda es la eterna inexistencia. Es lo único que les queda a los seres humanos que no acaten la voluntad de Dios. Eso es la humanidad, hermanos. Jehová tiene un plan para resucitar a la humanidad. Aquí vienen otros puntos. Vamos a comenzar por los antiguos dignos. Vamos a hablar acerca de aquellas personas que ya desde antaño, antes de Jesucristo, ya tenían fe. Hebreos capítulo 11, en realidad, hermanos, nos habla mucho acerca de quiénes son algunos de esos primeros hombres antiguos dignos, y así nosotros los conocemos como los antiguos dignos, o vamos a llamarle los hombres de fe poderosa de antaño. Me llama la atención que estuve viendo entre semana un video de un ex testigo que hizo un estudio sobre precisamente las personas que vivieron antes de Cristo, desde Juan el Bautista hacia atrás, y me sorprende cómo el Espíritu Santo va guiando a las personas realmente a comprender verdades bíblicas. El hermano en ese video hablaba acerca de que no podía ser posible que ellos resucitaran igual que la humanidad y tuvieran que volver a pasar otra prueba y todo eso, pero la Biblia no enseña eso. De hecho, nosotros los estudiantes de la Biblia ya tenemos un poco más claro nosotros qué es esta provisión de Dios para las personas que han vivido en tiempos antiguos. En ese caso, en Hebreos capítulo 11 se nos habla de ciertas personas que les llamaremos nosotros, como lo hemos hecho por más de 100 años, los antiguos dignos. Estos hermanos, como dice aquí, son una nube de testigos. Esta nube de testigos significa que son muchísimo más de los que están aquí descritos. O sea, son muchísimas personas. Por ejemplo, en este estudio que estuve leyendo, que por cierto pueden descargar, como les dije, en PDF, o mándenme un correo a estudiantesrigurosos.gmail.com para mandarles los PDFs. En estos estudios, hermanos, se nos habla de cómo es una gran nube de testigos. Son muchísimas personas que por su fe conquistaron muchas cosas y Dios los ha justificado. Como ellos, aún sin saber cómo, sabían que Jehová los iba a rescatar. Y debemos de tomar muy en cuenta la fe de ellos, de estos hombres. ¿Por qué? Porque aún ellos, sin saber nada, porque realmente Jehová no les había revelado casi nada sobre cuál era el plan de salvación, ellos tuvieron la fe inquebrantable en que Dios los salvaría a su debido tiempo. ¿Cómo? No sabían cómo, pero sabían que Jehová podía y que lo haría. Ellos, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible serle de agrado a Dios. Y estos hombres tuvieron una fe enorme. Estos hombres realmente son hombres y mujeres, no solo son hombres, son muchas personas, entre ellos hombres y mujeres, serán altamente recompensados por la fe y la fidelidad que demostraron. De hecho, bueno, esto es muy similar con la iglesia, o sea, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres, al igual que esta gran nube de testigos, estos hombres de antaño, estos antiguos dignos. Es muy importante que podamos pues analizar también su ministerio de cada uno de ellos y analizar el capítulo 11 de Hebreos ya con más calma en casa, se los dejo de tarea, hermanos, ya que esto nos va a dar mucha esperanza, mucho material para nosotros también imitar la fe de las personas de antiguo. Por ejemplo, muchos hermanos estudiantes de la Biblia, yo me reservo la opinión, la verdad es que no estoy ni a favor ni en contra de esta enseñanza, pero algunos estudiantes de la Biblia creen, por ejemplo, por lo que se lee en Hebreos 11:23, que dice que por la fe, bueno, cuando nació Moisés, sus padres a los 3 meses, pues vieron que era un niño, pues hermoso, un niño, pues bien parecido, y entonces no le tuvieron miedo al rey, no le tuvieron miedo al faraón, y entonces pues tratan de salvaguardar la vida de Moisés y lo salvan de la muerte también por providencia de Dios. Lo arrojan sobre el río, en una canasta, lo encuentra la hija de faraón y lo cría como su hijo, ¿no? Ahí vemos también cómo el apóstol Pablo en esa carta a los hebreos les dice que bueno, también por fe Moisés pues no, bueno, menosprecia todo lo que pudo haber tenido como hijo de la hija de faraón. En ese caso, pues los títulos nobiliarios, el dinero, el puesto encumbrado, pues fue algo que despreció Moisés y que podemos también tomar en cuenta. Pero lo importante aquí es que muy probablemente, y como lo explican los hermanos, la madre y el padre de Moisés, del profeta Moisés, probablemente por la fe que demostraron y porque se les nombra en este capítulo, sean parte de los antiguos dignos. Los antiguos dignos, hermanos, son personas realmente que han demostrado por su fe que han conquistado lo que se han ganado. Se han ganado algo muy importante que tenemos que ver ahorita. Ellos se han ganado cosas muy importantes. Vamos a leer algo que viene en el Salmo número 45,
16. De hecho, es muy importante que leamos algunos versículos más atrás de ese Salmo 45, 16, porque en ese Salmo se nos habla mucho acerca de cómo va a ser el nuevo orden ya en manos de Jesucristo. ¿Y cómo serán estas clases que les acabo de comentar? En el capítulo 45, en el versículo número 16, dice: en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Sé que me voy a adelantar un poco. Después vamos a hablar de la iglesia, de los 144,000 y la gran muchedumbre. Pero quiero que ahorita nos concentremos solo en este versículo, después regresaremos a este salmo. Pero ahorita nos vamos a concentrar en este versículo, porque ahí dice que serían príncipes sobre la tierra. No está diciendo la Biblia que los antiguos dignos o estas personas van a ser reyes, son príncipes, o sea, principales dentro del reino. Algo que los testigos de Jehová han omitido, pero que es importante entender y su doctrina queda un poco mocha en ese sentido, es que ellos hablan acerca de cómo los 144,000 van a reinar, pero cómo van a reinar, porque ellos están en el cielo y ya no van a poder bajar a la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo se va a hacer eso? Ellos lo tratan de asimilar mencionando que lo que ellos llaman la gran muchedumbre, o sea, los testigos de Jehová que conforman la gran muchedumbre son los que van a enseñar a la gente en la tierra la verdad. Pero eso no enseña la Biblia. No tengo nada en contra de los testigos, lo aclaro, pero sé que muchos de ustedes han tenido vínculos con ellos y es una doctrina que les ha costado un poco de trabajo entender. No es por ahí el camino. Lo que sí dice la Biblia, hermanos, es que esas personas a las que nosotros llamamos antiguos dignos, que son las personas de antaño, que demostraron fe inquebrantable en Dios, que vienen mencionadas algunas de ellas obviamente en Hebreos 11, esas personas que solo son unos cuantos de una gran nube, que no se describe cuántos son en el libro, en la carta a los Hebreos, ellos son los príncipes sobre la tierra. O sea, hay reyes en el cielo y hay príncipes sobre la tierra. El apóstol Pedro dice que habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Entendamos ese punto, hermanos. O sea, la nueva sociedad va a estar dividida como lo es ahorita, en una parte terrestre, una parte celestial. El gobierno de Satanás, hermanos, se compone también de una parte terrestre. O sea, los gobiernos humanos son parte de Satanás. O sea, Satanás es el gobernante de este mundo, pero nosotros no vemos a Satanás sentado en un trono en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Inglaterra, en Italia, Argentina, en México. O sea, no está sentado ahí, ni tampoco hay demonios sentados en tronos. Sino que ellos son como los gobernantes detrás de todo esto en la parte espiritual. Y los gobernantes humanos son la parte terrestre del gobierno de Satanás. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue el reino milenario? Simplemente va a desplazar a estos gobiernos. Jesús y la iglesia van a reinar desde el cielo, sustituyendo a Satanás y a todos sus demonios. Y en la parte terrestre habrá personas que van a coordinar prácticamente el gobierno desde la tierra, que van a ser representantes visibles terrestres del reino en la tierra, como si fueran, no sé, como si fueran gobernantes, por ejemplo, regidores municipales, regidores, no sé, estatales. Entonces, estos van a ser los antiguos dignos, las personas que van a ser príncipes sobre la tierra. No son reyes, son príncipes, porque los reyes son otros. Jesús y la iglesia son los reyes, ellos son los príncipes que estarán sobre la tierra. Los antiguos dignos ya demostraron, hermanos, que se han ganado ese puesto. Es probable, es una interpretación de nosotros, yo también estoy de acuerdo con los estudiantes de la Biblia en ese sentido, de que ellos ya demostraron que ellos son dignos de ser ya perfectos, no tendrían por qué volver a pasar por una prueba. Según lo que leímos en Juan, dice que los justos vienen a vida, mientras que los injustos, o sea, los que no han sido justificados, porque los antiguos dignos ya fueron justificados por su fe. Entonces, los antiguos dignos siendo ya justos, entonces regresan a vida. Ellos seguramente, por lo que podemos comprender de las Escrituras, regresan siendo personas perfectas, seres humanos perfectos, que van a ayudar a la humanidad a comprender las verdades bíblicas, como lo hicieron los antiguos jueces en la antigüedad. O sea, los van a ayudar, los van a guiar espiritualmente, pero obviamente recibiendo indicaciones de parte de Jesucristo y de la iglesia. Ellos como tal no son reyes, solo van a dispensar las leyes y el gobierno desde la parte terrenal, pero de los verdaderos gobernantes que están en la esfera celestial. Entonces ellos regresan a vida, pero ya una vida perfecta. En teoría ellos ya no deberían de pasar tampoco por otra prueba, porque ellos ya la pasaron.
Solamente que ellos son parte de la tierra, no van a ir al cielo. El gobierno de 1000 años, el gobierno de Cristo debe de tener no solo una parte celestial, sino una parte terrenal. Y eso nos lo podría decir este Salmo número 45 de una forma profética. De hecho, en un momento más vamos a regresar, pero quería comentarles eso. O sea, estas personas seguramente ya no van a regresar ahí. Como ya lo había yo leído alguna vez, Jesús le dice a los apóstoles, dice que de Juan el Bautista hacia atrás, de Juan el Bautista hacia adelante, todos serán más grandes que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahí se abrió el llamado celestial. Pero eso no significa que Juan ya se queda en la tierra y tiene que volver a pasar la prueba, no. Simplemente Juan el Bautista va a ser parte de los antiguos dignos que tendrán parte en el reino, pero en la parte terrestre. Entonces, estos hermanos son los antiguos dignos. Es importante que, podamos entender eso. Como les digo, ellos ya han sido perfeccionados, estaban siendo perfeccionados y esperaron una mejor resurrección. De hecho, así nos dice en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 35. Vamos a leer de nuevo Hebreos 11:35. ¿Qué dice ahí? En Hebreos 11:35 dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. O sea, van a tener una mejor resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Pues probablemente lo que les decía, que ellos ya no van a necesitar volver a pasar una prueba, sino que ellos regresarán a vida inmortal, pero en la tierra. Y ellos, como menciona ese salmo, serían prácticamente los herederos, pero de la parte terrestre del reino. Ellos son los que, van a ayudar a la iglesia y a Jesucristo a gobernar, pero desde la tierra. Entonces, sí es importante tener muy presente eso en mente. Ahora, esto es, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Quiénes son los antiguos dignos? Pero ahora, la iglesia y los 144,000, que también es una parte que cuesta mucho trabajo a algunos hermanos entender. La Biblia, como les comentaba, hermanos, jamás ha hecho una promesa a un cristiano de que va a vivir para siempre en la tierra, porque eso es mentira. El ser humano, en general, vivirá sobre la tierra porque es su derecho, por así decirlo. Para esto fue creado. Jehová nos creó con la capacidad, con las ganas de vivir para siempre en la tierra. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, no. Jesús dijo claramente, dice: yo me voy, pero me iré a hacerles lugar, para que donde quiera que yo esté, ustedes estén. Las palabras del Señor Jesucristo y de los apóstoles siempre es que los cristianos van al cielo. Los cristianos tenemos un privilegio, hermanos, que es que hemos llegado a ser hijos de Dios. Nosotros no somos amigos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y dice el apóstol Pablo, y si hijos, entonces son herederos. Así nos lo dice, de hecho, el Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 1, versículo 12 a 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros ya estamos siendo engendrados como nueva criatura. Cuando nosotros aceptamos ser cristianos, estamos haciendo renuncias. Jesús dijo: quien quiera venir conmigo, tome su cruz, repúdiese a sí mismo y sígame. Nosotros hemos hecho un voto de sacrificio. Pablo dice: presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, acepto a Dios. Nosotros ya hicimos un sacrificio, hermanos. Jesús mismo dijo en varias ocasiones: cualquiera que quiera venir en pos de mí, dice, no puede amar más a su padre o a su madre o a su hermano. Me tienen que amar más a mí y tienen que amar más al Padre. Porque aquel que pone la mano en el arado y voltea atrás no es digno de caminar con Él, o sea, de caminar con Cristo. ¿Por qué, hermanos? Nosotros ya renunciamos y no podemos ver hacia atrás. Nosotros ya renunciamos a ser un ser humano. Muchos hermanos, y me cuento entre ellos, me costó mucho también entender esa parte. Yo no quiero ir, mi deseo no era inicialmente ir a los cielos. Yo quisiera vivir para siempre en la tierra, pero yo ya comprendí que yo ya hice un voto de sacrificio. El Señor Jesucristo nos ha llamado a sacrificarnos junto con Él. Entonces, ahí sí, hermanos, es importante que lean todo el folleto de Sombras del Tabernáculo, escrito por el hermano Russell, porque es un estudio muy grande de tipos y antitipos de cómo, la indumentaria sacerdotal, el tabernáculo, las piezas del tabernáculo, todo eso, y cómo va encajando y qué es la gran muchedumbre y la iglesia de los 144,000. Pero en resumen, hermanos,
porque sí tienen que leerlo, hermanos. De hecho, se los invito a leer porque sé que no me van a comprender todo de ahorita en tan solo unos minutos, porque es un estudio enorme. No es tan fácil de explicar. Pero lo que sí quiero comentarles, hermanos, es que nosotros ya hicimos un voto de sacrificio. Nosotros ya renunciamos a ser un ser humano, porque nosotros ya no vamos a ser seres humanos. Nosotros somos una nueva creación. Jesús dijo por eso que nosotros teníamos que ser nacidos nuevamente, ser engendrados por espíritu. El engendramiento de la nueva creación comienza en nuestras mentes, hermanos. Nosotros empezamos a tener una mentalidad diferente. O sea, en este cuerpo de barro, en este cuerpo imperfecto, comienza a desarrollarse esa nueva creación, esa nueva criatura que empieza a desarrollarse y a tener deseos de vivir con su Padre en los cielos, a ver la vida de otra forma, a abandonar muchas cosas de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la criatura va surgiendo dentro de nosotros para después ser transformados realmente ahora sí en los cielos en esa nueva creación. Pero nosotros, cristianos, tenemos que entender que ya hicimos una renuncia de nuestra vida como seres humanos con el propósito no de ir a adornar los cielos, sino de contribuir con Jesucristo, con la cabeza Jesucristo, para ayudar a la humanidad a alcanzar las bendiciones prometidas a Abraham, para alcanzar estas bendiciones prometidas en la Biblia de vida eterna, de conocimiento, de una nueva oportunidad que tendrá la humanidad. Bueno, realmente la primera oportunidad que tendrá la humanidad de entender la verdad, de entender realmente quién es Dios, porque algo que debemos de entender es que la humanidad en general no tiene el deseo de servir a Dios, porque no han sido llamados. Dice la Biblia que nosotros somos una iglesia de escogidos. Dice también la Biblia que nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu no le ha permitido este conocimiento. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 3, dice: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que nosotros para poder llegar al Padre pues tenemos primero que ser llamados por Dios, como somos llamados por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por Espíritu Santo. O sea, Jehová a quien ha escogido le permite tener Espíritu Santo. Dice la Biblia, nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo, pero también la Biblia dice que nadie puede acercarse a Jesucristo si el Padre primero no lo atrae. Entonces, Jehová escoge a ciertas personas de la humanidad. Él sabe por qué, no sabemos por qué exactamente, pero debe de haber algo bueno o algo que ve bueno en nosotros Jehová y el Señor Jesucristo para llevarnos hacia Jesucristo, para acercarnos de esta forma a Dios. Pero esto no se le da a toda la humanidad. Por eso vemos en muchas ocasiones la frustración de muchos hermanos tratando de convencer a su familia de ser cristianos y su familia simplemente no lo hace. No logra comprender el mensaje. ¿Por qué no lo comprende? Porque el Espíritu Santo no está en esa persona, porque no es su momento. Como ya vimos, la humanidad en general tendrá su oportunidad solo hasta el milenio. Ahorita nosotros somos una excepción a esta regla. Nosotros ya estamos siendo iluminados desde antes para poder entender la verdad, aún siendo imperfectos. En este momento, lo único que está buscando Dios es a la iglesia que va a ayudar a la humanidad a comprender las verdades bíblicas. Así nos dice prácticamente el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 5, en el versículo número 10, ¿cuál es el propósito de la iglesia de los 144,000 llamados? Precisamente es lo que dice Apocalipsis 5:10. Dice, en Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Serán reyes porque gobernarán, pero también sacerdotes porque serán intercesores de la humanidad pecadora y Dios, entre los pecadores y Dios. ¿Para qué? Porque ellos les corresponderá ayudar a guiar a sus hermanos hacia la perfección. Obviamente en ese proceso también intervienen los antiguos dignos en la fase terrestre, que es lo que ya vimos. Pero la iglesia, hermanos, tiene un llamamiento celestial. La iglesia va al cielo y ahí es donde entra el punto. Ahora, la Biblia es clara también al decir que no todos van a ser reyes y sacerdotes. O sea, hay muchos cristianos llamados, pero ciertamente somos más de 144,000. Eso sí, ya es un hecho. Sin embargo, bueno, los 144,000 son aquellos que realmente han vivido el sacrificio, la entrega, que realmente no le han negado nada de sí mismos a Dios, que realmente han cumplido con todo lo que se requiere.
son la iglesia de los vencedores, así dice el Señor Jesucristo. Lean, por favor, el libro de Apocalipsis y lo van a entender. Principalmente el llamado a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Ahí viene muy específico cómo los vencedores, los más que vencedores, son los que van a heredar la corona. Entonces, solo los vencedores, los que se sacrifican hasta el fin de sus vidas y no pierden la fe y siguen adelante perseverando, haciendo su máximo esfuerzo todos los días en predicar, en enseñar, en seguir adelante con el don que Dios les haya dado, esos son la iglesia de los 144,000. Sin embargo, hermanos, hay otro grupo precisamente que se habla en el libro de Apocalipsis. Vemos en el capítulo 7 ciertas cosas. De hecho, ahí es donde entra un artículo que escribieron los hermanos del Alba en mayo de 1997, que se llamó Provisión para los Redimidos. Ahí en este artículo, hermanos, los hermanos nos hablan precisamente de los 144,000 y bueno, cuáles son las cosas que ellos van teniendo. En el capítulo número 7 del libro del Apocalipsis comienza con la preparación de eventos, pues, que van a suceder durante el tiempo de la edad cristiana o la era del Evangelio. O sea, en el tiempo que estamos viviendo desde el Pentecostés del 33 hasta el final de esta era. También pues podemos decir que ahí habla de 144,000 seleccionados en los versículos 1 a 8. Estas personas deben de cumplir ciertos estándares si quieren vivir y reinar con Cristo, pero esos estándares son altos, son muy elevados. Deben ser capaces, hermanos, estas personas deben ser capaces, hermanos, de vencer al mundo. Deben ser capaces, hermanos, de vencer a la carne, o sea, sus propias debilidades, y vencer al diablo, tal como lo hizo Jesús dentro de sus propias posibilidades. Si estas personas, los 144,000, son fieles hasta la muerte, se les concederá el privilegio de sentarse en el trono con Jesús, así como a Jesús se le concedió sentarse en el trono con su Padre. Así nos lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Ahora, aquí es donde empieza el otro punto. ¿Qué sucede con aquellos, hermanos, aquellos que ya han sido llamados y escogidos, pero que no cumplen con los estándares como vencedores? O sea, no es que hayan fallado y que ya Dios los perdonó porque hicieron una vida disoluta, simplemente que no están dando como su mejor esfuerzo. Digamos que son como hermanos que hacen las cosas, pero más como a regañadientes, más como que Dios los tiene que ir empujando para que hagan las cosas, porque la Biblia sí nos dice que a quienes Dios recibe como hijos, pues los reprende. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que ya aceptaron ser cristianos, independientemente de la confesión, pero como que les cuesta hacer las cosas, como que tiene que estar Dios atrás de ellos, poniéndoles pruebas, permitiéndoles vivir ciertas cosas para que se despabilen, para que, pues, tomen en cuenta lo que son y empiecen a hacer los cambios y empiecen a comportarse como cristianos? O sea, no son cristianos como los que dijimos al principio, los más que vencedores, que ellos se esmeran todos los días, sacrifican todo. En el caso de la antigüedad murieron en los circos romanos, predicaron como los apóstoles, ¿no? Que no negaron nada de sí mismos a Cristo. ¿Qué pasa con aquellos que sí como que les cuesta, como que hoy no voy a predicar, pues no tengo ganas, como que pues me voy a permitir hacer esto, pues tengo que hacerlo? O sea, como que no lo hacen con ese esmero. O sea, en teoría no han fallado, pero tampoco no están haciendo su mejor sacrificio. Bueno, ¿qué pasa con estas personas, hermanos? Bueno, ciertamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, del Apocalipsis, se menciona que estas personas tienen túnicas blancas y palmas en sus manos, lo cual significa que son victoriosos. O sea que sí están venciendo al mundo. Sin embargo, antes de ser declarados como exitosos o que ya son victoriosos, tendrían que pasar realmente estos hermanos, esperemos no sea nuestro caso, pero algunos cristianos tendrán que sufrir cierta limpieza para poder pasar a través de la gran tribulación, ya sea la gran tribulación que estamos viviendo, o que, bueno, como dice también la carta a los Corintios, pues la carne sea destruida para salvación del espíritu. De hecho, se los voy a leer, hermanos. Vamos a leer en la carta a los Corintios. Aquí es donde entra el tema de la gran muchedumbre. La gran muchedumbre, hermanos, aquí en Corintios, que vamos a leer en el capítulo 3, versículo 13 a 15, dice lo siguiente: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la descubrirá, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la pondrá a prueba. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
O sea, aquí está hablando de algo muy importante el apóstol Pablo. La obra de cada uno de nosotros, hermanos, de todos los que hemos dicho ser cristianos, va a ser probada por fuego, o sea, por el fuego de nuestras vivencias, el fuego de la persecución, o sea, el fuego de la prueba. Va a ser una prueba, como si fuera un fuego, que va a tratar de consumir prácticamente nuestra obra, nuestra fe. Entonces dice, si la fe o la obra de alguno que sobreedificó permanece, bueno, recibirá recompensa, pero si la obra de alguien es quemada, sufrirá pérdida. O sea, habrá perdido mucho. Esa persona, dice, perderá, pero esa persona será salva así como por fuego. O sea, no está diciendo que fueron desechados, sino que el fuego, precisamente de las pruebas y de ciertas cosas que Dios nos permita vivir, va a permitir como reencaminar a ciertos cristianos, no a todos, seguramente algunos iban a rechazar el llamado totalmente, pero algunos, y es una enorme multitud, una gran muchedumbre que realmente volverá a entender que quiere estar con su Padre Celestial. Tal vez piense que ya no va a tener ese llamado, tal vez sí, tal vez pueda que recupere ese llamado de ser parte de los 144,000, pero en esencia, hermanos, ellos o estas personas que a veces a regañadientes van haciendo las cosas, va a haber una prueba que los va a volver a guiar hacia el redil, que les va a permitir de nuevo gozar del perdón de Dios y de seguir adelante con sus ministerios. De hecho, más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el versículo 5, de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5, dice aquí, el tal hombre se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, el tema aquí es que algunos hermanos va a permitirles Dios, pues bueno, vivir ciertas cosas, porque Dios no nos obliga a nada, pero Dios como un Padre amoroso, como un Padre que nos ha adoptado como hijos, nos va a reprender y nos va a hacer ver que tenemos que regresar de alguna forma. Nos va a permitir vivir ciertas cosas que serán a lo mejor un poco difíciles o ciertamente muy difíciles para que volvamos a recobrar el juicio y regresemos a la senda de la rectitud. Pero aquí la Biblia es muy clara, dice que el espíritu sería salvo, dice aquí, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Los testigos utilizan mucho ese texto para decir que una persona es expulsada, pero no, simplemente esa persona, Jesús le va a permitir pues vivir como esa persona quiere, vivir como Satanás lo ha querido, para destrucción de la carne. O sea, en algún momento esto significa que va a sufrir muchas cosas en su propia vida, en la carne. Pero ¿cuál es el propósito? Que en algún momento ese conocimiento que ya tiene le va a hacer ver que lo que está haciendo está mal. Se va a arrepentir y va a regresar. Por eso dice aquí que el espíritu será salvo en el día del Señor Jesús por la destrucción de la carne, o como vimos en el versículo anterior, dice, sufrirá pérdida, pero esta persona misma será salva, aunque así como por fuego. Entonces, aquí es donde entra la división. La iglesia está dividida en dos partes. La iglesia de los 144,000, que son los reyes y sacerdotes, que aquí cabe mencionarse que los estudiantes de la Biblia no estamos unánimes en cuanto a si es un número fijo, o sea, un número real de 144,000 personas, o es un número simbólico que solamente puede dar a entender que es un número muy pequeño, o sea, que la gran muchedumbre serán muchos más, pero el grupo pequeño es el reinante, que puede ser de 144,000 o solo ser un número simbólico que represente un grupo pequeño. Hasta ahorita, por los estudios que yo tengo, yo me inclino más a creer que es solo un número simbólico que menciona que solo muy pocas personas recibirán la corona. El hermano Russell mencionaba, y es algo muy interesante, que la gran muchedumbre, que por cierto, hermanos, dice ahí claramente que dice que estará en el trono, o sea, estarán cerca del trono. Eso es lo que dice la Biblia. De hecho, lo vamos a leer directo de Apocalipsis. Como les comentaba en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, en los versículos 13 en adelante nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos,
Yo sé que los hermanos testigos dicen que la gran muchedumbre vivirá en la tierra, pero no dice esto el Apocalipsis. De hecho, sitúa precisamente a la gran muchedumbre en los cielos. Los 144,000 están delante de Dios y están sentados en tronos. La gran muchedumbre también ha lavado sus ropas blancas en la sangre del Cordero. O sea, es un segundo grupo, como podemos ver. Está el primer grupo de los reyes y sacerdotes y está el grupo de la gran muchedumbre, que bien menciona y sitúa específicamente donde está, dice, están delante del trono de Dios. O sea, están en la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice que Dios extenderá su tabernáculo hasta ellos y ya no tendrán hambre ni sed ni nada. ¿Por qué? Porque ya no son seres humanos. Ellos también son una creación diferente. No puedo asegurar si serán de la misma naturaleza de los 144,000 o no. Lo más seguro es que no, porque los 144,000 serán eternos, serán inmortales, indestructibles, pero no se dice lo mismo de la gran muchedumbre. Entonces tendríamos que esperar a ver qué pasa en ese momento y ver qué naturaleza tendrá la gran muchedumbre. Sin embargo, lo que sí dice aquí es que estarán ahí, estarán delante del trono, o sea, sitúa su ubicación en el mismo lugar donde está el grupo de los 144,000, solo que ellos no están en los tronos. Dice que servirán a Dios en su templo día y noche, lo cual puede ser algo que también había leído en el folleto Sombras del Tabernáculo, que estoy de acuerdo con el hermano Russell. Esto podría dar a entender que los 144,000 también tienen alguna especie de servicio sacerdotal en los cielos, pero tal vez no idéntico al de los 144,000, porque estarían sirviendo delante de Dios día y noche. Entonces, la gran muchedumbre tiene y seguramente tendrá algún privilegio de servicio especial en los cielos, pero coronas no van a llevar. Lo que sí tenemos que entender, hermanos, precisamente es que en la Biblia se nos habla en muchas ocasiones, o en varias parábolas, o en varias formas, que hay una novia, que es una virgen, pero está acompañada de sus compañeras vírgenes. Y cuando está en la boda del Cordero, dice que las vírgenes, sus compañeras vírgenes, la acompañan a la novia. La acompañan a la boda, o sea, están presentes en la boda. Estas compañeras vírgenes son la gran muchedumbre. Son vírgenes también, son cristianos, pero que no alcanzaron la corona. ¿Cómo? Pues por lo que dice la parábola. Dice que habían 10 vírgenes, unas vírgenes pues necias o fatuas, y 5 vírgenes pues que realmente eran sabias o prudentes. Y algunas de ellas pues como vemos en la parábola pues se pierden de la boda, se pierden de la boda, o sea, ya no son parte de la boda. ¿Por qué? Porque no hicieron algo mal, o sea, realmente no cumplieron con lo que tenían que hacer, realmente fallaron en un punto y perdieron ese llamado a la boda. Pero más adelante vemos que están en la boda, no como parte de la novia, pero sí como acompañantes de la novia. Esos son los 144,000. Los 144,000 son la novia de Cristo, son la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y la gran muchedumbre son las vírgenes que acompañan a la novia a las bodas. Precisamente estábamos leyendo esto en el libro de Salmos capítulo 45, en los versículos 13 en adelante. Ahora sí vamos a leer del 13 en adelante, y dice ahí el libro de Salmos 45, 13 en adelante. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, del brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, y serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Aquí se habla de una boda de la hija del rey, o sea, aquí estamos hablando de que si los 144,000 son hijos de Dios, porque ese fue el privilegio que les dio Jesús, ser llamados hijos de Dios, ya en conjunto como la iglesia que va a reinar, o sea, la novia de Cristo, los 144,000, se convierten en la hija del rey, que va con vestidos llevada pues prácticamente al rey. Aquí también podríamos decir que el rey también es Jesús, porque él es el que va a reinar. Va a haber una boda y dice que será acompañada por sus compañeras vírgenes, la gran muchedumbre. En ese caso estamos hablando de la gran muchedumbre, que nadie puede contar. Pero todos ellos se encuentran, ¿dónde, hermanos? En el palacio del rey, o sea, en los cielos. De hecho, vemos eso mismo en Apocalipsis. La gran muchedumbre vive en los cielos, junto con los 144,000. Tienen un privilegio de servicio celestial ambas clases o grupos. Sin embargo, pues en la tierra quienes vivirán, hermanos, como ya vimos, pues será
el género humano o la humanidad en general cuando tenga su segunda oportunidad. Y si pasan esa oportunidad, si pasan estas pruebas en el día de juicio, vivirán para siempre sobre la tierra como fue el plan original de Dios. Se les enseñará la verdad, tendrán perfección, tendrán todo lo que Adán y Eva perdieron, y entonces tomarán su decisión la humanidad si quieren servir a Dios o no. Pero si no hacen lo correcto, la segunda muerte, la muerte de la cual ya nadie sale, les esperará al final de su camino de iniquidad. Y en la tierra también resucitará el grupo de los antiguos dignos, que aquí mismo hemos visto que dice, en lugar de tus padres, serán tus hijos. En este caso, bueno, pues estamos hablando de que ellos serán los príncipes sobre la tierra. Esto es algo lógico. Si el gobierno de Satanás tiene una fase celestial, una fase espiritual y una fase terrenal, o sea, una fase de gobierno terrenal, el nuevo gobierno en manos de Jesucristo sería muy similar en ese sentido. La Iglesia y Jesús van a gobernar desde los cielos, van a ser la parte espiritual reinante, pero en la parte terrestre precisamente estarían los antiguos dignos, que resucitarían a vida, porque ellos ya fueron justificados también. Regresarían a vida perfecta, pero una vida humana perfecta, no celestial. Ellos serían la parte terrestre del reino de Dios. Eso es lo que, bueno, esto es lo que es para nosotros parte del plan de salvación. Comprender los cuatro grupos o las 4 clases que componen a los salvados. Bien, hermanos, pues esto es lo que yo quería comentarles sobre este video. Esto es la conclusión prácticamente del video. Les agradezco mucho que hayan llegado al final de este video. Sé que tardó un poco más de 1 hora. Ya tiene algún tiempo que no hago videos tan largos. Espero que les pueda ayudar la información. Recuerden que este es un estudio muy largo. Estoy compartiendo en la caja de los comentarios del video un link para que puedan descargar desde Google Drive un PDF con todos los estudios que pude encontrar al respecto y en los cuales pude basar la información. Sin embargo, es muy amplio. Serían 2 PDFs en realidad. Tendrían que descargar el Sombras del Tabernáculo, donde se habla muy específicamente tanto de la gran multitud o la gran muchedumbre y también sobre los 144,000, pero también hay estudios un poco más cortos que son los que les comparto en el otro PDF, junto con también la información de los antiguos dignos. Bien, hermanos, pues les agradezco, como les comentaba, que hayan llegado al final de este video. Si les ha gustado, por favor, pónganle like, compártanlo con alguna persona que crean que le pueda servir de apoyo esta información. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal, aprieten la campana, pongan todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Dudas, comentarios, sugerencias para videos, por favor, apóyenme a enviarlo a través de Estudiantes Rigurosos de la Biblia @gmail.com, estudiantes rigurosos de la Biblia @gmail.com, lo cual estamos viendo en pantalla. Por favor, tomen nota del correo. Seguramente en algunos días ya estaré poniendo también un número de WhatsApp de México, de la Ciudad de México, para que puedan mandar también WhatsApps, que seguramente va a ser un poco más sencillo para ustedes. Entonces, a algunos hermanos les cuesta un poco más en ese sentido mandar correos, pero seguramente les va a ser más práctico enviar un mensaje de WhatsApp. Pueden enviarlo desde cualquier parte de Latinoamérica, desde España también, porque hay muchos hermanos de España que siguen los videos. Pueden mandar WhatsApps desde España. Seguramente en la siguiente semana ya podremos ver el número de WhatsApp que va a ser vinculado ya a este canal de YouTube. Bien, hermanos, pues me despido como ya ha sido una costumbre con 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.